El contencioso entre España y Reino Unido sobre Gibraltar se remonta hace 300 años y las tensiones diplomáticas, especialmente en torno a la soberanía de las aguas, aparece con cierta frecuencia, muy especialmente en verano. El lanzamiento por parte de las autoridades del Peñón de 70 bloques de hormigón y el repetido conflicto con los pescadores españoles, a los que el Peñón prohíbe faenar, ha elevado la tensión entre Madrid y Londres y ha llevado incluso a que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico, David Cameron, se hayan visto obligados a hablar por teléfono para calmar las aguas tras diversos choques entre la Marina británica y las patrulleras de la Guardia Civil española. Tras el reciente conflicto, después del lanzamiento de esos bloques de hormigón, Reino Unido ha rechazado la propuesta formulada por el gobierno español de mantener conversaciones bilaterales sobre la soberanía de Gibraltar y ha defendido que en todo caso debería haber un diálogo entre España y el Peñón sobre asuntos pesqueros, solo sobre asuntos pesqueros. Londres dice que la soberanía está clara. De aquellos polvos vienen estos lodos. Gibraltar es hoy una base británica donde arreglar sus viejos submarinos nucleares, lejos, eso sí, de las costas británicas. Las nuevas construcciones arrancadas al mar provocan además una agresión al medio ambiente y la especulación inmobiliaria en la colonia. El contrabando y la contaminación tienen un impacto muy negativo sobre la comarca que rodea a la colonia, el campo de Gibraltar. Y todo esto no se arregla, entre otras razones, gracias a que el lobby gibraltareño actúa dentro de los poderes fácticos españoles. De todo esto y mucho más hablamos hoy en Orientando. Desde tiempos inmemoriales, el colonialismo inglés va unido a la piratería. Muchas naciones son testigos de ello. Gibraltar, la Roca de Tarik, es otra historia de rapiña británica desde el Tratado de Utrecht. En distintas ocasiones, las Naciones Unidas han señalado que el Peñón es un enclave británico pendiente de descolonizar. Esas resoluciones no han tenido la fuerza suficiente para inquietar a Reino Unido. Mientras tanto, bajo el dominio de Londres, Gibraltar se ha convertido en un negocio rentable y pirata. Contrabando, narcotráfico, inmigración ilegal y paraíso fiscal. Pero eso no es todo. Los ecologistas denuncian que en esa base naval británica están siendo reparados vetustos submarinos nucleares, convertidos contaminantes al mar en el estrecho de Gibraltar, lejos de las costas inglesas. Esta agresión al medio ambiente se agrava con la importación de tierra y piedra para ganar terreno al mar y hacer más grande el Peñón, con la consiguiente especulación inmobiliaria en la colonia. Todas esas actividades tienen un impacto negativo sobre la comarca española que rodea a la colonia, el campo de Gibraltar. Para paralizar la posible respuesta de Madrid, el lobby gibraltareño está siendo muy activo dentro de los poderes fácticos españoles. ¿A quiénes les interesa el mantenimiento de la situación atípica del Peñón? Bueno, pues hoy hablamos de ese peculiar territorio que es Gibraltar. Peculiares, o sea, un territorio de apenas 7 kilómetros cuadrados, con casi 30.000 habitantes y casi 30.000 sociedades, algo de peculiar, algo de especial tiene. Vamos a hablar de eso, pero sobre todo vamos a hablar del tema de la soberanía gibraltareña, un asunto que, como decimos, se arrastra desde hace ya casi 300 años. Lo vamos a hacer con Pío Moa, autor de numerosísimos libros sobre historia. Muchísimas gracias por venir. Les presento también a Miguel Ángel Jimeno, es historiador, autor, por cierto, de una tesis en la que se hace una mención especial a una historia de la que luego hablaremos, los atentados ocurridos en Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Muy interesante, luego lo contamos. Y también les presento a Eric Martel, es embajador de España, lo ha sido en Pakistán, entre otros destinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, para que los espectadores conozcan en un principio vuestra primera postura, su primera postura, me gustaría preguntaros directamente, ¿creéis que estamos ante un caso de colonialismo en pleno siglo XXI? Bueno, Gibraltar está declarada como colonia por los ingleses y es la única colonia que existe en Europa y el único país que soporta una colonia en Europa es España. Y yo creo que este hecho ya indica claramente dos cosas. Primero, la verdadera posición internacional de España, que es una posición de chiste, vamos a decir la verdad, y la calidad de la clase política española, que es ínfima. O sea, el que soportar una colonia, no ya en pleno siglo XXI, sino en cualquier siglo, en la propia Europa, de un país, y además fingirse amigo de ese país, pues a mí me parece que revela la calidad de los políticos que tenemos. Señor Jimeno.
Bueno, no es que lo diga la parte española, sino que existe una resolución de finales de los años 60 de la propia ONU en la que se incluye a Gibraltar como uno de los territorios a descolonizar. Entonces, por mucho que desde el gobierno británico o desde ese supuesto gobierno de Gibraltar se quiera insistir en que es un territorio autónomo dentro de la Commonwealth o subordinado de alguna manera a la soberanía británica, aparte de la historia, pues existe una declaración inequívoca, ¿no?, por parte de la ONU. Hay quien habla, señor Martel, incluso de piratería en el siglo XXI. No sé si es llegar demasiado lejos. Bueno, los ingleses tienen una tradición de piratería desde hace muchos siglos, ¿no? Pero sí me gustaría matizar un poco, vuelvo a ello, el tema de la colonia. Efectivamente, en el año 47, después de la guerra de Estados Unidos, insiste y Rusia en que se terminen las colonias, lo cual no le cae bien a Inglaterra ni le cae bien a Francia. Pero tienen que ceder. Y entonces ellos declaran a Gibraltar, llegan a un compromiso, los americanos e ingleses, diciendo, mire, ustedes mismos van a declarar que el territorio son colonias, no se lo vamos a imponer. Y Inglaterra hace una lista en la que incluye Gibraltar. ¿Qué ocurre? Estamos ahí conecto con el tema de la piratería. España no era miembro de Naciones Unidas. Y los ingleses se las prometían muy felices y decían, yo la declaro como colonia, hago un referéndum, van a votar lo que van a votar y se acabó, ya no es colonia. Pero el tema no se resuelve con la rapidez que ellos querían. Y en el 55, si no me equivoco, España entra en Naciones Unidas. Y entonces viene el tema de Gibraltar. Y España pide estar presente. No, señor. Sí, señor. Es territorio español. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se plantea el problema de que las colonias tienen una salida, que es la independencia o la integración en el territorio nacional. Y España dice, no, es que esto no va por el lado de la colonia, esto va por el lado de que es nuestra integridad territorial que ha sido violada. Y entonces ahí viene la piratería inglesa, que desde entonces han tratado y han conseguido que España vaya cediendo, y siendo una colonia, pero ellos siguen quedándose ahí, no salimos. ¿En ese punto estamos, en ese punto de cesión? Pero hay que decir que efectivamente la cuestión de las colonias se planteaba en un doble sentido, o como independencia, o si lo que privaba era la integridad territorial del país, porque claro, para una potencia colonial era muy fácil segregar zonas que les interesaban por sus materias primas, por ejemplo, decir, bueno, esto, por ejemplo, el caso del Congo, ¿no? Se quedaban con Katanga, que era una zona muy rica, la declaraban independiente, pero completamente dependiente en la realidad, destruían la unidad nacional, que es lo que quería Inglaterra en el caso de España, y esta fue la postura que fue vencida en la ONU. Es decir, la diplomacia española venció a la diplomacia inglesa, y la ONU admitió que efectivamente lo que correspondía era que Gibraltar volviera a España. De poco ha servido. Por supuesto, se lo pasaron por la entrepierna a los ingleses, eso es verdad. Pero la respuesta de España en aquel momento fue muy justa. Dice usted, muy bien, cerramos la verja. Cerramos la verja y convertimos su colonia, la convertimos en una ruina para ustedes. Les va a costar mucho mantenerla, etc. ¿Por qué los ingleses no cedieron? Porque este es un argumento que a ellos siempre les ha importado mucho. ¿Por qué no cedieron? Pues no cedieron porque tienen la convicción de que la clase política española vale muy poco y que con el tiempo cambiarían. Y efectivamente, llegan aquí los socialistas y regalan todo lo regalan, sin más. Convierten lo que era una ruina para Inglaterra, lo convierten en un emporio comercial, además de negocios muchas veces opacos y no opacos, y efectivamente, digamos, Gibraltar no solo sigue siendo una colonia, sino que coloniza al entorno. Y uno de los resultados de esa colonización es que es la zona con mayor paro de España. Vamos. Y se puede hablar de muchas cosas más, porque además Gibraltar resulta que no está en un sitio cualquiera, está en el centro mismo del eje defensivo español de Baleares, Gibraltar, Canarias. Quiere decir que el centro mismo de nuestra defensa, ante la posible agresión que solo puede venir de África, pues está en manos de un país que tiene intereses muy distintos de los de España. O sea, eso de que tenemos los mismos intereses no es cierto en absoluto. Si los tuviéramos no existiría Gibraltar como colonia, claro. Bueno, la realidad es que, como ha dicho Pío, solo recientemente España ha renunciado a ejercer sus derechos históricos y territoriales sobre Gibraltar. La tradición de todos los gobiernos, incluso pues podríamos decir hasta en tiempos de la República, ha sido hacer una reivindicación firme para conseguir el regreso de Gibraltar a la soberanía española. Ha habido dos ocasiones en las que hemos estado, yo como español voy a hablar en primera persona, hemos estado cerca de conseguirlo. La primera fue
en tiempos de Carlos III, cuando se produjo lo que se conoce como el Gran Sitio, y bueno, pues se sometió a Inglaterra a un cerco. En aquel momento pues estaba librando la lucha de independencia de las entonces colonias americanas, y bueno, pues estuvimos muy cerca. Lamentablemente, en tiempos de la guerra de la independencia, como los ingleses eran nuestros supuestos aliados, pues Wellington se dedicó a volar todas las fortificaciones que habían erigido los españoles alrededor de Gibraltar. La segunda ocasión histórica en la que bueno, se pudo estar cerca de recuperar Gibraltar, siempre por la fuerza de las armas, porque los ingleses, convencidos de que la clase gobernante española no es de fiar o no vale mucho, pues siempre se han resistido a entregarlo pacíficamente. Bueno, fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a situarnos en el contexto. Ha terminado la Guerra Civil Española, está recién terminada, como todos sabemos. El general Franco, un militar, vamos a decir, de origen africanista y bueno, pues muy vinculado sentimentalmente a Gibraltar, está en el poder, y además estalla la guerra entre ingleses y alemanes. Todo parecía que bueno, pues apuntaba a que se pudiera por fin producir ese asalto, ¿no?, militar, y tomar la isla. Lo que sucede es que bueno, pues tanto el general Franco como la inmensa mayoría de los españoles pues no están dispuestos a autorizar a las divisiones alemanas a cruzar la península ibérica para sitiar Gibraltar desde tierra, desde la línea de la Concepción, como se hizo en tiempos del Gran Sitio. Lo que pasa es que, claro, con los avances de la artillería moderna, pues Gibraltar hubiera caído. ¿Qué pasa? Como Franco veta el paso de las tropas alemanas, se enfrenta a Hitler, pues se produce una situación, digamos, de guerra fría en Gibraltar. Gibraltar se convierte en un nido de espías, se convierte en un centro de actividades de sabotaje y contrasabotaje de todas las naciones implicadas en el conflicto. Ese es el asunto de tu tesis, precisamente. Sí, es un tema bastante desconocido, porque bueno, pues tanto militares españoles que colaboran abiertamente con los alemanes en sus acciones de sabotaje, como italianos, que en aquel entonces también estaban en guerra con los británicos, pues realizan distintas acciones de sabotaje que causan bastante daño a las instalaciones militares, logísticas británicas y algunos buques incluso. Y luego hay un tercer elemento, que si tenemos tiempo se podría desarrollar, que es como un sector de la Falange, que en ese momento se encuentra enfrentado al general Franco, pues considera que si se produce una demostración de fuerza, un sabotaje importante en Gibraltar, eso puede hacer que Franco no tenga más remedio que entrar en la guerra del lado alemán, y que eso puede permitir a la Falange conseguir verdaderamente el poder. Si me permitís, vamos a volver un poco al presente. Le quería preguntar al embajador, ¿cree usted que efectivamente la dejación de los políticos de la política en las últimas décadas es lo que explica la situación actual en Gibraltar, que se mantenga este conflicto 300 años después? Rotundamente sí. Sin embargo, bueno, primero quería decir una cosa que tú no lo has dicho, y para ver por qué estoy aquí. O sea, 5 años destinado de delegado del gobierno, delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Gibraltar. O sea, mis conocimientos se inician de vivir el día a día aquello. Sí. Pero me gustaría centrar el aspecto jurídico, que lo hemos tocado, que es el del Comité de los 24, que es donde se ven los casos de descolonización. Y es muy corto. Ganamos la batalla de tal manera que en la última resolución se dice a Inglaterra: usted tiene que negociar con España la salida de Gibraltar, que se ha de producir antes de septiembre del año 69. O sea, ganado totalmente. Entonces nos van a informar todos los años de cómo van las negociaciones encaminadas a esto, respetando no los deseos de los gibraltareños, que no cuentan porque Gibraltar es territorio español, sino sus intereses, que hay que respetarlos. Bueno, esto es el aspecto jurídico. Naciones Unidas se pronuncia a través de la Asamblea General, Comité 24, la Asamblea General, diciéndonos que los ingleses tienen que irse de ahí. Entonces nos empezamos a reunir. Y esa historia, que he tenido la paciencia de irme a Naciones Unidas y verme todas las resoluciones, son todos los años hay una, y ahí, la última que hubo, prácticamente les decimos, y ya no estaba el PSOE en el poder, estaba el PP, le decimos que sí, que hay que tener en cuenta las aspiraciones de los gibraltareños. Vamos al diccionario y vean diferencia entre aspiraciones o deseos. Entonces contesto a la pregunta. Yo ya con mi larga vida he llegado a una conclusión. Cuando alguien me engaña, digo, este señor es un mentiroso. Ahora, si me engaña 2 veces, la segunda yo soy un idiota.
Sí. ¿Y estamos en esa situación de sentirnos un poco idiotas? Estamos exactamente en esa situación. Sí, Bueno, no sé si somos idiotas, pero que lo parecemos. Digamos que para entender a la clase política española que ha salido en estos años, hay que recordar que es la única clase política en el mundo que ha apoyado y financiado los separatismos en su propio país, que ha colaborado, lo que llaman el diálogo con la ETA incluso, es decir, cuando la ETA estaba al borde del abismo le ha facilitado todo tipo, o sea, legalidad, dinero público, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de Gibraltar, pues uno no puede extrañarse que sea una cosa parecida. Es un fenómeno históricamente extraño que yo creo que viene de ese repudio al franquismo, un repudio visceral y sin base ninguna. Acabo de sacar un libro, Los mitos del franquismo, en que expongo precisamente estas cuestiones, ¿no? La manera tremenda como se ha mentido al respecto, que ya Julián Marías lo señalaba. Hay una especie de mentira profesionalizada sobre el pasado. Y de ahí surgen todas estas actitudes un poco de lacayo hacia Inglaterra y hacia otros países. Y el problema de Gibraltar es un problema muy simple, es un problema de voluntad y de fuerza. La fuerza la tiene España en casi todos los terrenos, excepto el militar. Pero como la cuestión no se puede resolver militarmente, en los demás España tiene todo. Económicamente, Gibraltar depende de España, no España de Gibraltar. Las resoluciones de las Naciones Unidas son muy claras. La diplomacia española en aquellos tiempos obtuvo una enorme victoria. O sea, tenemos toda la fuerza, excepto la militar, que no hace falta ninguna. Tenemos incluso el hecho de las bases de USA aquí en España. USA naturalmente apoya más bien a su aliado inglés, pero si se le pone en cuestión de decir, mire usted tiene aquí unas bases, ¿le interesa mantenerlas? Pues procure que España recupere Gibraltar. Por ejemplo, ¿no? Es decir, España tiene muchísimas bazas, muchísima capacidad de presión si quiere, pero no quiere, es decir, los gobernantes españoles no quieren. Esto, en fin, hoy día creo que la clase política española está en una crisis muy seria, que se la ha buscado ella misma, y espero que de ahí salga algo un poco nuevo y un poco distinto. Y sin embargo nos encontramos, Miguel Ángel, en casi la situación contraria, más bien en un campo de cesiones, por ejemplo, con el tema de los submarinos, aquel famoso Tireless de hace algunos años que se estuvo reparando, y hay noticias de otros submarinos nucleares que aparentemente también han estado reparándose, incluso en el presente, ¿no? Pero no solo las cesiones se producen ahora. Inglaterra o Gran Bretaña ha ido aprovechándose de las sucesivas posiciones de debilidad española para ir ampliando su control sobre los alrededores de la roca. Porque cuando por primera vez se establecen holandeses e ingleses en la roca, estamos hablando exclusivamente del Peñón. Lo que sucede es que unas veces con malas artes, otras veces directamente aprovechándose de la debilidad española, han ido ampliando digamos, su control sobre lo que podríamos llamar partes del campo de Gibraltar, sobre el conocido como istmo. Han ido ganando terreno al mar. Por ejemplo, el famoso aeropuerto construido durante la guerra. Construido durante nuestra guerra civil, aprovechando que evidentemente pues las autoridades españolas enfrentadas, divididas, no podían dar una réplica. Bueno, pues está directamente robado a España, porque aun cuando alguien quiera reivindicar, ¿no?, la legitimidad del Tratado de Utrecht, el Tratado de Utrecht, lógicamente, pues se refiere exclusivamente a la presencia británica en la roca. Por supuesto no habla de las aguas territoriales, por supuesto no habla... Es más, lo excluye, ¿no? Sí, abiertamente. Es decir, que desde un punto de vista diplomático del derecho internacional, la situación está clarísima. Lo que sí pasa es que, bueno, pues frente a una clase política gobernante británica que bueno, pues se ha caracterizado a lo largo del tiempo por su habilidad, pues nos hemos ido encontrando con una situación de debilidad española, incluso de utilización política de la roca desde un punto de vista de la política interna española, algo que en Inglaterra, por ejemplo, es inconcebible. Le quiero preguntar al embajador, ya que conoce bien el territorio, porque ha vivido allí, conoce muy bien a los llanitos y le conoce usted muy bien también, sabe por qué se lo digo. Me gustaría preguntarle por la situación en el campo de Gibraltar, en los alrededores del Peñón, porque claro, todo este conflicto les afecta muy directamente, sobre todo en lo económico, ¿no? Bien, yo voy a eso, no me quiero escapar de esa pregunta porque es triste, pero tengo que decir algo respecto a lo que dice Pío. Y yo no estoy totalmente de acuerdo con él en cuanto al poder militar. Es decir, poder militar inglés, poder militar español frente a frente, está claro que los ingleses tienen, entre otras cosas, 7 o 8 submarinos nucleares, con lo cual no desarman. Pero desde la guerra guerrilla, el poder militar
se mide dependiendo del momento y del lugar, y entonces puede ocurrir que con un poder militar muy reducido resulta que tengas más poder militar que el otro en ese lado. Para empezar, una base militar tan importante como es Gibraltar no sirve para nada si hay la sospecha de que nosotros vamos a hacer cualquier cosita. Esa base es insegura, como la economía es insegura si nosotros decimos aquí hay un contencioso. Todas las compañías esas que hay desaparecen. Pero a lo que quería ir es que los islandeses, no sé si recordáis, en los años 50 y pico había un problema con las pesquerías. Entonces los islandeses decían que los ingleses no podían pescar ahí. Los ingleses decían, llevamos pescando cientos de años, este territorio es pescable, lo siento, lo hemos declarado islandés. Entonces los islandeses empujan a los pesqueros, como ocurre en Gibraltar, y lo he visto yo el día a día, los ingleses mandan unas corbetas, entonces los islandeses van contra las corbetas, mandan una fragata, entonces los pesqueros irlandeses se ponen en la proa de la fragata, la rodean, y al final los ingleses y su fragata se tienen que ir. Dicho eso, que no me lo quería quedar en el tintero, vuelvo a otra cosa también que es ya muy reciente, y a lo mejor más tarde sale, en ese caso dímelo, y vuelvo al tema. Pero estamos en un momento, entiendo yo, crucial en el tema de Gibraltar. Es decir, no creo que hayamos estado nunca tan cerca de poder resolver el tema de Gibraltar si tuviéramos voluntad política. Digo lo siguiente, me harté de leer los momentos en que decía la Thatcher, cuando iba nuestro presidente, cuando fue a verlo y a través de la embajada, que decía, it's inconceivable, no es concebible que España pretenda entrar en la Unión Europea teniendo una frontera, entre comillas, con la Unión Europea cerrada. Y en vista de lo cual, tuvimos que abrir la frontera porque nos asustamos. Pues bien, a hoy Inglaterra quiere negociar un nuevo convenio. No quiere salir de la Unión Europea. Es un cuento chino. Lo que quiere es negociar unas condiciones mejores. Nosotros tenemos veto. Yo me gustaría oír a alguien decir, es inconcebible que Inglaterra quiera permanecer en la Unión Europea teniendo una colonia dentro de la Unión Europea. Yo no lo he oído. Es más, he tratado de publicar en un periódico un articulito sobre esto, ni me lo han publicado. Y si eso supone que Inglaterra sale, entonces me remito a Picardo, que lo que Picardo dice es, si Inglaterra sale de la Unión Europea, Gibraltar queda a merced de España. Es decir, que en estos momentos que estamos hablando, estamos dejando pasar, para mí, la mayor baza que hemos tenido en temas diplomáticos. Contesto tu pregunta. El problema que tenemos es que el mejor aliado de Gibraltar es la línea, y quizá lleguemos hasta los barrios, de donde, por cierto, es la madre de Picardo, pero sobre todo la línea. Tengo experiencia directa, a mí me han dicho, después de unos esquemas, me han dicho, miren ustedes, déjense de planes de desarrollo, déjense de subvenciones. La línea ha vivido en Gibraltar 300 años y nosotros nos fiamos de ellos, del gobierno español no. Bueno, ahora lo retomamos. Bien, hay que tener en cuenta que como Gibraltar se ha convertido en un emporio que maneja muchísimo dinero, eso le da también para sobornar a autoridades del entorno. En fin, es una cosa, es un espectáculo de corrupción lamentable que, claro, entra en otra corrupción, la de la Junta de Andalucía, ¿no? Entonces, todos estos cambalaches, etcétera, ¿no? Cuando se cerró la verja, naturalmente la política española fue más compleja y creó una zona de desarrollo en torno a Gibraltar que la están desacreditando, y en realidad fue magnífica, ¿no? Acerinox, el puerto de Algeciras se ha convertido en uno de los más importantes de Europa, etcétera, ¿no? Es decir, que fue un éxito económico, aunque tuviera sus fallos, ¿no? Yo era miembro de esa comisión, Pío. Esa era la línea. Era la línea que llegan los socialistas y la invierten por completo. La invierten completo y el resultado es la ruina de toda aquella zona que insisto, tiene la tasa de paro más alta de España y en la que hay una serie de gente que, claro, vive directamente de Gibraltar. O sea, trabajan allí, les pagan allí, muchas veces en condiciones de discriminación, pero no tienen otra salida, de momento. Bueno, ahora hablamos de ese tema de la situación económica tan peculiar de Gibraltar, pero vamos a echar un vistazo a la prensa. Como periodista es muy llamativo, como todos los veranos vuelve esta serpiente veraniega de Gibraltar. No hay verano que se le resista y este no podía ser una excepción. Desde aquellos años 60 de verja cerrada y resoluciones en las Naciones Unidas, la cuestión de Gibraltar ha sido siempre fuente de noticias tanto para la prensa española como para los medios de comunicación internacionales.
El tema ha vuelto a ser actualidad en los últimos tiempos tras la cadena de incidentes iniciados por el lanzamiento por parte de Gibraltar de bloques de hormigón que impedían faenar a los pesqueros de la línea y la consiguiente reacción española. El digital español Voz Populi hace hincapié en la pasividad del gobierno, especialmente por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ante las actividades de relleno de aguas del Peñón para ganar terreno al mar y llevar a cabo proyectos inmobiliarios y turísticos. El principal diario español El País se hace eco de las interminables colas provocadas en la frontera de la colonia por el exceso de celo de los funcionarios españoles tras producirse la escalada de la tensión en estos 2 últimos años. También en El País se reseñaba en su momento la noticia de las inspecciones de la Unión Europea tras la denuncia española de las actividades de contrabando y blanqueo de dinero que se realizan en La Roca. El diario conservador ABC resaltaba recientemente un nuevo problema que se cierne sobre la colonia con la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea tras el referéndum convocado, lo que en opinión de las autoridades de la colonia sería la destrucción de Gibraltar. El gobierno de Gibraltar ha reaccionado igualmente con virulencia a las posturas españolas. Así se pudo leer en elespiadigital.com la acción propagandista de las autoridades de la colonia en los organismos europeos, financiando publireportajes en los que se atacaba a España. Los medios internacionales no se han quedado en silencio ante el aumento de la tensión entre Madrid y Londres por la cuestión de la colonia. Así, el canal ruso RT en lengua española se hacía eco de las amenazas gibraltareñas de utilizar las armas contra barcos españoles. El conflicto se ha extendido incluso al deporte. Telesur informaba de la decisión de la FIFA de no admitir a Gibraltar atendiendo a las razones expuestas por España, razones que sin embargo no se aceptaron en la UEFA, donde el peso de Gran Bretaña es mayor. Este mismo canal, Hispan TV, no ha dejado de seguir las noticias relacionadas con el conflicto, como la decisión de la Unión Europea, a instancias de España, de no permitir a una colonia integrarse en el proyecto de cielo único europeo para optimizar la gestión de la aviación comercial, haciendo depender la pista aérea de Gibraltar de los sistemas de control aéreo de España. Pues entre las muchas noticias que se publican sobre Gibraltar nunca falla tampoco la denuncia de esos submarinos accidentados, estropeados de alguna manera y que recalan allí en Gibraltar para ser reparados. Este mismo año, por lo visto, según ha denunciado Ecologistas en Acción, ya van 4, el año pasado fueron 6, y que además esos submarinos dejan allí sus vertidos, según se denuncia por parte de estas asociaciones ecologistas. Como conoce bien el terreno, el embajador, se lo voy a preguntar, ¿cómo es posible que esto no se investigue más, no se analice si efectivamente está siendo así, o se denuncie y se impida en su caso? Yo este libro que he escrito, que se llama Gibraltar, la verdad, le iba a poner otro título: Gibraltar, perfidia británica o desidia española. Entonces yo me inclino por la segunda. Primero hay un problema, aparte de la contaminación, es el peligro de que ocurra cualquier accidente, y entonces tenemos Costa del Sol y lo demás eliminar, primero. Segundo, no entiendo, y nadie me lo ha explicado, lo siguiente. En derecho internacional, los estrechos, y Gibraltar está dentro de ellos, tienen lo que llama paso inocente. Es decir, los barcos de guerra pueden pasar siempre y cuando sea de paso a un sitio, los submarinos también, pero tienen que estar a flote, no abajo del agua. Bien. Pero aquí nos encontramos en el caso de submarinos que vienen a ser reparados aquí en España para no serlo en aguas británicas. Eso es una cosa, pero es que todavía para más INRI. Entonces, estos submarinos vienen por aguas españolas del estrecho, y el paso no es tan inocente, porque cuando salen del estrecho y entran en la bahía ya están en aguas españolas, no ni siquiera las disputadas, sino aguas españolas no disputadas. Nosotros los dejamos pasar y van a una base extranjera que está ahí fruto no de un convenio de Utrecht, que lo hemos hablado, fruto de las conquistas que han ido haciendo, que para resumirlo en un sitio, en Utrecht cedimos 5 y pico, 6 kilómetros cuadrados. Hoy en día estamos en 12 y posiblemente, si siguen los planes, podamos subir 24 cuando rellenen el puerto que tiene que llenar. Entonces, vamos a ver, ¿qué paso inocente un submarino que viene a una base que está hecha en territorio español no cedido, se ha ocupado? Bueno, pues hay que poner un barco ahí y pararlo, y si no se lleva a la Naciones Unidas se declara como un conflicto. Entonces, por tanto, el problema es no ya la contaminación, sino que nos estamos dejando ocupar día a día. Están ocupando España, de Gibraltar, no se acabó en Utrecht, ni se acabó hoy, mañana estarán invadiendo más territorio español. Luego,
señores, vamos a empezar por impedir que los submarinos pasen por nuestras aguas. Y se acabó el problema. ¿Por qué no lo hacen? ¿Se puede hacer algo, Miguel Ángel Jimeno? Bueno, la verdad es que una situación tan peculiar como la de Gibraltar, tan heterodoxa, pues tiene que tener consecuencias negativas para toda el área del entorno, ¿no? Empezando por el hecho de que cuando hablamos de la línea nos referimos a una localidad que se llama así porque era la línea de fortificaciones que se levantaron cuando se produjo el primer sitio del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, digamos que todo el área ha vivido siempre a expensas de lo que desde Gibraltar se decidía. Y bueno, pues lamentablemente la situación de dependencia económica que sigue existiendo pues hace que para los habitantes del campo de Gibraltar, pues cuando se tratan estos temas, pues sus reacciones no sean muy claras, en el sentido de que evidentemente reconocen que hay una situación de dependencia económica, casi de colonialismo, pero claro, al mismo tiempo pues es que necesitan muchos de ellos pasar a Gibraltar para trabajar. Y esa es una situación además que no es nueva, porque por ejemplo durante toda la Segunda Guerra Mundial diariamente pasaban más de 2.500 españoles a trabajar a La Roca todos los días. Porque hasta 13.000 llegaron a ver. Es decir, cuando se declaran el comienzo de hostilidades, toda la población civil de La Roca se traslada al norte de África y entonces, bueno, pues aquello se convierte en una base militar gigantesca. Entonces, también me gustaría añadir un dato interesante que no se conoce, y es que, claro, cuando tú tienes una base enemiga, o digamos en este momento aliada en tu territorio, estás expuesto a todas las consecuencias negativas que eso te puede producir. Por ejemplo, no es muy conocido el hecho de que en plena Guerra Mundial pues murieron 5 habitantes, además miembros de una misma familia, de la línea de la Concepción. Se produjeron varias acciones de bombardeo italianas sobre el Peñón, que bueno, por razones estratégicas pues no llegaban nunca a colocarse verticalmente sobre el Peñón para lanzar las bombas. Entonces apuraban tanto la maniobra que muchas de las bombas acababan cayendo sobre la línea de la Concepción. Afortunadamente la inmensa mayoría de ellas pues en la playa o en el mar, pero hubo una en una ocasión, bueno, pues que cayó y destrozó una bomba de 500 kilos, nos podemos imaginar, ¿no? Además de noche, y acabó con la vida de 5 súbditos españoles. Evidentemente, bueno, pues hubo notas de protesta, pero al final hay que decir que hay una franja del territorio español que no se circunscribe a lo que son esos 12 kilómetros de los que hablábamos antes, sino que es mucho más, que vive en completa situación de dependencia y siempre a expensas de lo que se quiera decidir desde Londres o desde donde proceda, ¿no? Entonces, bueno, aunque solo fuera por eso, yo creo que las autoridades españolas deberían tomar el asunto con bastante más interés. Sí, evidentemente, como ya dije, había un plan de desarrollo bastante positivo, pero se abandonó y la situación es esta. Hay que decir también otro aspecto de Gibraltar, y es que ha sido siempre un centro de intrigas e injerencias en la política española. O sea, en el siglo XIX allí se organizaron pronunciamientos, se organizaron complots, se organizó todo tipo de cosas. Actualmente hacen reuniones de vez en cuando de separatistas catalanes, vascos y gallegos, etcétera, allí en el Peñón. Y hay que decir también que esta injerencia pues, se mantiene perfectamente. O sea, no hay ningún problema. Yo recuerdo además en un debate televisivo, un separatista catalán de estos charnegos que explicaba la siguiente leyenda. Claro, allí fueron los catalanes junto con los ingleses y hay una playa que se llama la playa de los catalanes o bahía de los catalanes por el heroísmo de los catalanes allí tomando Gibraltar y tal. O sea, orgulloso de haber atacado a España. La realidad es que cuando llegaron allí los ingleses, la flota anglo-holandesa, venía de machacar a Barcelona, de bombardear a Barcelona, porque habían ido a Barcelona con la idea de que se iban a levantar a favor del archiduque contra los Borbones, y no ocurrió. Entonces, en represalia, se dedicaron a bombardear la ciudad. De allí salieron, una vez rechazados en Barcelona, pues fueron a Gibraltar para tomarla no para Inglaterra, sino para España, para el archiduque, teóricamente. O sea, fue un acto de piratería muy típico, ¿no?, en sí mismo, ¿no? Y los pocos catalanes que iban allí iban completamente engañados. Y de heroísmo nada, porque allí la superioridad militar era tan abrumadora a favor de los ingleses y tal, que en todo caso el heroísmo sería de la resistencia pequeña que hubo, porque no podía haber más de los gibraltareños. Bueno, y hoy tengo mucha curiosidad por hacerle esta pregunta al embajador. ¿Existe hoy entre los poderes fácticos españoles algo parecido, ¿cómo llamarlo?, a un lobby gibraltareño? Claro.
Yo en el libro hago mención de algo que no se puede mencionar, pero que lo voy a mencionar, claro. Es que el tema de los separatismos, de riego, todas las grandes revoluciones que se organizaron de Gibraltar se hicieron a través de los templos masónicos, que era la penetración masónica de España viene a través de Gibraltar. No puedo culpar a los masones, que son excelentes personas, pero sí coinciden en que hay algo que no queda del todo claro, como en esos templos desde allí se nombran a los primeros masones españoles y viene toda la penetración. Pero bueno, eso no contesta a la pregunta. El problema central es que nuestros políticos, masones o no masones, que no puedo creer en eso, pero bueno, tienen miedo. Es decir, he hablado con gente de altura que respeto, que piensa, hombre, es que tampoco meternos con Inglaterra. Digo, no, pero meternos un poco sí. ¿Qué otro factor me encuentro? Y ya hablo ahora como diplomático. Y es, el diplomático tiende a lo que se llama el statu quo, que es una forma de que vamos a seguir echando grasa a las relaciones, que las cosas se pueden poner mejor, peor, mejor pocas veces se pone. Entonces, para mí llegar a la conclusión de que no nos interesa recuperar Gibraltar, en base al PP, al PSOE, no, como instinto diplomático a largo plazo. ¿Por qué? Porque nos plantea el problema de Ceuta y Melilla, entre otras cosas, aunque no tenga nada que ver uno con el otro. Entonces nosotros decimos, mire, vamos a estar tranquilitos y vamos a dejar las cosas como están, que han funcionado 300 años. Cualquier modificación, yo prefiero que venga mi sucesor, que es la clave del tema. Yo esta patata caliente se la paso al otro. Y así podemos seguir, claro, salvo durante que siglos y siempre, siglos, ¿no? Siempre. Nadie se va a jugar el puesto en Gibraltar. ¿Qué batalla perdida? Castilla tiene el apoyo de Franco. Y Franco era responsable ante la historia. Y por tanto no tenía un plazo. Tampoco es una situación fácil, supongo, Miguel Ángel, para los gobiernos británicos, ¿no? Porque supongo que tiene un coste altísimo, o puede tenerlo, para un gobierno británico decirle a su población, renunciamos a Gibraltar, claro. Desde luego, para la política interior británica, Gibraltar no es una cuestión que esté planteada. No sucede como aquí en España, donde pues, se utiliza de vez en cuando como arma de crítica por un partido contra el otro. Allí se considera Gibraltar como un parte del territorio británico que en su día, pues a raíz de las medidas tomadas por las autoridades españolas con el cierre de la verja, suponía una carga para el erario público británico, porque bueno, pues imaginemos, ¿no?, lo que es una roca y poco más, pues es imposible que sea autosuficiente. Entonces las medidas de presión iniciadas por Castilla, y que como se ha dicho aquí, el Partido Socialista acabó con ellas, pues sí suponían una carga para el presupuesto, porque a veces donde no llegan las ideas o los principios o los derechos o la justicia, llega el bolsillo, ¿no? Pero claro, desde el momento en que Gibraltar goza de un estatus privilegiado fiscalmente, ¿no?, desde el momento en que bueno, pues ser gibraltareño es una maravilla, porque bueno, pues tú eres súbdito británico o tienes incluso la doble nacionalidad y entonces no vives en Gibraltar, pero disfrutas de todos los beneficios fiscales de vivir en Gibraltar, pero luego resides en Sotogrande. El que no conozca Sotogrande, pues que se pase un día por allí y bueno, pues están lleno de llanitos, ¿no? Y entonces 15.000. En la zona hay 15.000. Y si tienes una enfermedad, pues no te vas a operar a Londres. Te operas pues en las mejores clínicas privadas o incluso en la propia Seguridad Social española, nosotros. Que es muy buena, ¿no?, para realizar ciertas operaciones. Entonces, Gibraltar, como dirían los británicos, is not an issue. O sea, no es un tema que esté planteado para ellos, ¿no?, porque no tiene más que ventajas. Sí, yo recuerdo, no hay que olvidar que los ingleses siguen teniendo una mentalidad imperial. Han perdido el imperio, pero siguen teniendo una mentalidad imperial. Por eso han dedicado durante muchos años una proporción enorme de su presupuesto al ejército, a las tropas, la armada, etcétera. Mantienen una serie de colonias, de pequeñas colonias a lo largo del mundo, en muchísimos puntos, así como los llamados paraísos fiscales o refugios fiscales. Tienen un montón de ellos que chupan a su vez el dinero de otros países. La mentalidad imperial inglesa, si no se entiende esto, no se entenderá el asunto. Y en cuanto a Gibraltar, pues es una joya de la corona, como siempre se ha dicho. Para ellos tiene además un valor sentimental muy fuerte, porque es el símbolo del imperio. Han conseguido meter en un país enemigo, siempre fue enemigo España para ellos, ¿no?, casi siempre. Esa espina la tienen ahí clavada los españoles y allí están ellos
prepotentes, porque son ellos. Sin embargo, embajador, nos encontramos con esa situación curiosa de que los británicos devolvieran Hong Kong y no han hecho lo mismo con Gibraltar. No es lo mismo. ¿Pero por qué lo iban a hacer? La pregunta es la que le hizo Thatcher a nuestro presidente, acá vosotros cuando fue. ¿Gibraltar es inglés? ¿Por qué lo vamos a devolver? Dígame una razón por qué lo vamos a devolver. El inglés el bolsillo es lo que entiende. Ni los esquemas jurídicos grandes ni los temas morales. Es inglés, pero ¿por qué se lo vamos a devolver? Ahora, termino con esto. Si nosotros, como decía Pío, utilizamos nuestro enorme poder, que es cerrar el grifo, ese argumento se lo entiende Inglaterra. Si ellos tienen que sufragar Gibraltar, no, pero mientras que nosotros no solamente no reclamamos Gibraltar, sino de vez en cuando para quedar bien, y le financiamos Gibraltar, porque le estamos financiando su base nosotros, ¿por qué lo van a dar? Dicho eso, me gustaría una salvedad, porque me habéis dicho que por lo visto un gibraltareño de pro que iba a venir aquí, cuando se enteró que yo venía, pues parece que prefirió no estar aquí. Quiero decir una cosa, tengo un bisabuelo gibraltareño, he vivido en la zona, tengo muchos amigos, y a los andaluces y a los gibraltareños como andaluces de pro que son, no son otra cosa, son andaluces que tienen la base, les tengo el enorme cariño. El problema nuestro no son los gibraltareños, el problema nuestro son los ingleses. Entonces, señores gibraltareños, nosotros no queremos más que el bien para ustedes. Que ustedes quieren conservar todos los privilegios que tienen. Hombre, yo pediría que, puesto que estamos en la Unión Europea, que trata de que haya una cierta igualdad, que entonces se lo demos a la línea también y un poquito más lejos. Pero sean bienvenidos si son andaluces. En mis tiempos allí el 60% de los gibraltareños habían nacido en la línea, porque le costaba más barato, porque los ingleses tienen hospitales para los suyos. Son andaluces. Y por tanto, pues bienvenidos, los quiero muchísimo, como que no me tomen mal. Pero esos andaluces odian a España, los de la línea. Una gran parte de ellos odian. Españoles no odian a España, sacando tú y yo 2 o 3 más. También es verdad. De todas maneras, la situación se ve muy clara. España tiene toda la fuerza, incluso la militar en ciertos sentidos, ¿no? Pero no la quiere utilizar. No hay voluntad de utilizarla. Es más, hay una identificación con los intereses de Inglaterra. O sea, cuando aquí en Madrid se dedica una plaza a Margaret Thatcher, la señora que estando en Gibraltar dijo bombardeemos Madrid, era alcohólica, entonces posiblemente estaba un poco bebida, pero esto fue así, lo cuenta las memorias del que fue allí gobernador militar o algo por el estilo, ¿no? Dice, estábamos en una reunión cuando nos llega la noticia que hay un incidente en la bahía porque con barcos españoles o pesqueros, no sé qué, ¿no? Y dice Margaret, bombardeemos Madrid. Sí. Porque la Thatcher era una nacionalista inglesa, ante todo era una nacionalista inglesa. Luego podía ser liberal y todo lo que fuera, pero era ante todo nacionalista inglesa. Y aquí el PP de aquí le dedica una plaza en el centro de Madrid, al lado de la Plaza de Colón, sí, al lado de la estatua de Blas de Lezo. Es una cosa que solo se entiende, digo, cuando se conoce a esta clase política. Que, vuelvo a repetir, esa clase política que ha regalado a la ETA, que ha recompensado sus crímenes con legalidad, etcétera, etcétera, legalidad, dinero público, etcétera, que ha estado financiando y apoyando durante todos estos años los separatismos, como si no fueran con España ni tuvieran ninguna importancia especial, y que en el terreno internacional no le importa que España sea un país un poco de pandereta, porque nadie puede respetar a un país que tiene una colonia extranjera en su propio territorio y que al mismo tiempo no hace nada contra ellos, sino que al contrario, hace muchas cosas a favor de ello. No quiero que pasemos por alto algo que puede parecer anecdótico, pero que en fin, habla mucho también de lo que ocurre en Gibraltar. Esos 150 millones de cajetillas de tabaco que se importan desde Gibraltar, lógicamente no para consumo solo gibraltareño, porque si fuese solo para consumo gibraltareño, cada gibraltareño consumiría 220 cigarrillos al día. Ningún sentido. Es decir, todo ese tabaco llega a Gibraltar y llega de nuevo a España, vuelve de nuevo a España de forma en contrabando, vaya, para entendernos. ¿Es una anécdota o hay algo más detrás de todo eso? ¿Quién quiere contestar? Pues casi que el embajador, bueno, sí. Yo te digo, cuando yo llegué en Gibraltar, el Producto Interior Bruto era de 50 millones de libras. Hoy en día son más de 1.500. O sea, que no que subió un poco, ha subido mucho. Entonces, no es el tabaco el problema. El tabaco son los privilegios del sistema de haber dejado que Gibraltar entre en la Unión Europea. Por ejemplo, ¿dónde están haciendo un dineral? Nadie, esto que voy a decir, no creo que lo hayan oído en ninguna parte. Gibraltar, las compañías, al ser gibraltareñas, son europeas.
para que te hagas una idea, el 10% de los coches ingleses están asegurados en una compañía gibraltareña. Mira, pero eso cómo puede ser, fácil. Al ser una compañía europea, la gibraltareña, abre una sucursal allí. Y según la legislación europea, las sucursales pagan impuestos en la central. Es decir, si es el Banco Santander, los impuestos los paga en Madrid. Entonces, una compañía gibraltareña, ¿dónde va a pagar los impuestos? En Gibraltar, donde no hay impuestos. Luego, ¿quién compite con una compañía que no tiene que pagar impuestos? Se están invadiendo el mercado inglés. El mercado nuestro, por ejemplo, en el tema de seguros médicos, de malpractice que le llaman, cuando hay un problema con un médico que se ha comportado mal, o sea, que puedes ir contra él, ellos son los que aseguran. Entonces, por ese camino, aparte del tabaco, aparte de los casinos, aparte de todo eso no lo he visto en ninguna parte. Y ahí es donde estamos hablando de un paraíso fiscal en toda regla. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El problema es que la Unión Europea le ha dado unos privilegios contrarios al espíritu de Roma, y que ahí es donde ellos están viviendo. Por supuesto que sea paraíso fiscal, pero primero la definición de paraíso fiscal está muy devaluada y depende de lo que tú quieras, porque para mí el mayor paraíso fiscal posiblemente sea Estados Unidos, ¿no? Y después le sigue Inglaterra con la City, de donde sacan un 10% del PIB. Y la City es como el buje, el centro, de donde se irradian a todos los paraísos fiscales que tiene Inglaterra. Y ahí no pasa nada. Pasa con Gibraltar, Telecual. Por tanto, lo de paraíso fiscal es lo de menos. Bueno, no hay transparencia, no se pagan impuestos, no está mal, ¿no? Pagar impuestos pagan, pero no tú ni yo, si vamos allí, ellos pagan impuestos. Pero no es esto, es el privilegio de yo abrir una compañía en Alemania y empezar a vender, y como no pago impuestos yo en Gibraltar, no hay competencia en Alemania para mí. Y eso es un ejemplo de lo que hacen. Sobre lo que dijiste sobre la masonería, es interesante una observación de Franco. Dice, la masonería siempre ha sido un gran bien para la masonería inglesa siempre ha sido un gran bien para Inglaterra y su imperio. Y la masonería española también ha sido un gran bien para Inglaterra y su imperio. Vamos a ir terminando. Os voy a pedir las últimas conclusiones. Sí. Empezamos. A mí me gustaría insistir en que Gibraltar sigue siendo un enclave estratégico de primer orden, tiene una importancia militar de primer orden. No ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que a lo mejor esa afirmación que hizo algún autor de que Gibraltar decidió la guerra quizás sea exagerada, pero bueno, sí, desde luego tuvo una importancia estratégica entonces, y no en vano pues los británicos se aplicaron con mano dura para controlar todos los intentos de sabotaje. Eso lo quiero decir a título de anécdota, es algo bastante desconocido, que allí las autoridades británicas ahorcaron a 2 españoles, a los que cogieron dos súbditos de la línea, que siguen enterrados allí, o lo que queda de ellos, en el propio castillo de Gibraltar, ¿no? Sin que sea posible que sus familiares recuperen sus restos, porque están enterrados en tierra formalmente extranjera, ¿no? Pero bueno, aparte de la trascendencia que pudo tener durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el conflicto de las Malvinas, la Task Force británica que marcha hacia el Atlántico Sur para recuperar aquel territorio argentino, pues para en Gibraltar y se aprovisiona en Gibraltar, ¿no? Porque es una base logística de primer orden. Si uno tiene ocasión de acceder por lo menos a las zonas a las que se puede acceder, la roca por dentro está vacía. La roca es un complejo de túneles, de depósitos, de puestos de artillería, ¿no? Que sigue teniendo una importancia estratégica de primer orden. Entonces, posiblemente armas atómicas también. Seguro, eso, aunque no se reconozca, pero... Hombre, ¿quién no va a reconocer? Última reflexión. Evidentemente. Por aquí. Bueno, yo volvería a lo que dije al principio. Gibraltar define la realidad internacional de España y define la realidad de la clase política española, que es una clase política absolutamente deleznable y que es necesario que esto cambie y que salga algo muy diferente. Y una última reflexión también de un descendiente de llanitos, para terminar. Pero voy a hablar como descendiente de españoles y como español que soy. Me gustaría que algún día se reunieran, para empezar, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, quienes sean, y dijeran si queremos Gibraltar, que es la primera pregunta que yo no sabía contestar. Yo diría que no, si me preguntan así bote pronto. Y dicho eso, ¿cómo pretendemos recuperarlo? 2 cositas. Si nos ponemos de acuerdo, Inglaterra tomará nota. Entre tanto, Inglaterra sabe que hay que tener paciencia. España cambia, somos locos. Y entonces, pues en su visión de las cosas, ¿no? Y pues ellos saben perfectamente que mañana viene el PSOE
y volvemos otra vez atrás. Luego vamos, si nos ponemos de acuerdo nosotros en que queremos Gibraltar y cómo queremos, se resuelve el problema en 2 días. Si no, no lo vamos a resolver nunca. Y seguiremos perdiendo el tiempo dándole vueltas al tema. Bueno, lo que es seguro es que el verano que viene se volverá a hablar de Gibraltar. Claro. Puede que durante el resto del año haya alguna polémica, alguien lo vuelva a reivindicar o no, pero seguro que de verano en verano volverá a surgir la polémica y hablaremos de ello. Muchísimas gracias. Algunos queremos seguir con ello. Algunos. No solo en verano. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vemos de nuevo en Orientando. Gracias.